alto llamado de todos los creyentes. Así que vamos a dar lectura, hermanos, a Mateo capítulo 7, del versículo 7 al versículo 12, ahí donde están solamente, hermanos, vamos a darle lectura y posterior a la lectura vamos a orar. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, una vez más por este precioso tiempo que nos permites. Cuánto gozo hay en nuestro corazón de poder acercarnos ante ti, Señor, con confianza. Oh Señor, cuánta alegría hay de poder, Señor, estar ante ti celebrando este maravilloso día en que Cristo se levantó de entre los muertos. Ahí está la garantía de nuestra justificación. Qué maravilloso es reunirnos, Señor, con libertad y poder, Señor, ser expuestos un día más a tu palabra. Ruego que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada en nuestros corazones. Ruego que tu Espíritu Santo, Señor, nos asista en esta mañana, tanto mi vida, Señor, que expondrá este sermón, y a mis hermanos que oirán este sermón. Aplica eficazmente, Espíritu Santo, tu palabra en nuestra vida, porque lo necesitamos. Sin tu obra continua, solamente seremos, Señor, oidores olvidadizos. Pero si tú, Espíritu Santo, aplicas esta palabra, podremos ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, para que el día de hoy seamos bendecidos y transformados y conformados cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para gloria de tu nombre, Padre. Amén y amén. Hermanos míos, creo que es bastante importante, antes de comenzar, hermanos, directamente a desglosar y comprender el significado del versículo 12, que el sermón de hoy día tiene un título que la verdad es que lo menciona también Reina Valera, que es la regla de oro, y vamos a comprender por qué es llamado la regla de oro y por qué, a mi parecer, creo que es el mejor título. Intenté buscar otro título, pero sin embargo creo que esto se apega muy bien a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Pero creo, hermanos, que para que tengamos una comprensión clara, hermanos, de lo que el Señor Jesús dijo en ese momento, y no tergiversemos, hermanos, las palabras del Señor, porque normalmente sucede, hermanos, que cuando leemos un versículo aislado podemos hacer una enseñanza incorrecta. Podemos hacer decir lo que la palabra del Señor no dice, y es lo que normalmente ocurre. Por eso una vez más digo, hermanos, que yo soy enemigo de los pan de vida, porque normalmente las personas sacan un pan de vida y leen un versículo ignorando el contexto, ignorando, hermanos, lo que en realidad el Señor o los apóstoles o los profetas dijeron bajo inspiración divina, y podemos errar, hacer una enseñanza que la Biblia nunca nos ha dicho. Y por eso creo que es importante que hagamos, hermanos, un breve resumen referente a lo que hemos venido viendo del Sermón del Monte. Por ejemplo, mismo nosotros vimos a lo largo del Sermón del Monte con mucha claridad del capítulo 5, cuando el Señor Jesús del versículo 1 al versículo 12 muestra con claridad cuáles son las características de los ciudadanos del reino. Y podemos ver que los ciudadanos del reino se caracterizan por ser pobres en espíritu, por ser mansos, por ser misericordiosos, por ser de limpios de corazón, por ser procuradores de paz, hermanos. Y vemos en el versículo 13 al versículo 16 el impacto que producen estas características de los ciudadanos del reino en este mundo, simbolizados en la sal y la luz del mundo. Nosotros conocemos el impacto que tiene la sal y conocemos el impacto que tiene la luz. Sin sal todo está sin sabor, y al mismo tiempo sin luz todo está en oscuridad. Y qué grandioso que Él diga que sus discípulos son la sal de esta tierra, que sus discípulos son, y no que deben ser, sino que lo son, la sal de la tierra y la luz del mundo. Y como en el versículo 17 al versículo 20
Él da a comprender cómo sus discípulos, hermanos, deben relacionarse con la ley de Dios, puesto que Él no vino a abrogar, Él no vino a anular, sino que Él vino a cumplir la ley y los profetas. Y hermanos míos, y que aquellos cuya justicia no fuere mayor que la de los fariseos y de los escribas, no entraría en el reino de los cielos, dando a entender, hermanos míos, que los ciudadanos del reino son conocidos por una verdadera justicia, no una justicia aparente, no una justicia superficial, no una justicia a conveniencia propia, sino que producen verdadera justicia. Del versículo 21 al versículo 26 comenzamos a ver cómo Jesús le da el sentido pleno a la ley. Él no simplemente, hermanos, da a conocer la letra, que la letra ya era muy conocida tanto por los escribas y los fariseos, sino que Él ahora, hermanos míos, da a conocer el espíritu de la ley. ¿Cuál es el verdadero sentido? ¿Por qué nosotros, hermanos, o muchas personas creen que el Antiguo Testamento carece de gracia, que el Antiguo Testamento carece de amor? Eso es aparente porque los hombres no le dieron el sentido pleno a las enseñanzas, pero sin embargo Jesús traía el sentido pleno, traía el espíritu de la ley. Y él comienza diciendo, Jesús, cuando les menciona referente al enojo o la ira, y él deja claro, hermanos, que no es lícito permanecer con enojo. No es lícito albergar rencor, utilizando, hermanos, el sexto mandamiento diciendo no matarás. Los hombres estaban conformes con no quitarle la vida a nadie, pero sin embargo albergaban rencor, sin embargo albergaban enojo, se airaban, hermanos, estaban sin reconciliarse y el Señor Jesús dice, no, ustedes simplemente lo están llevando todo a lo externo, pero no están tratando con los problemas del corazón. Y el problema de los hombres, hermanos, no radica afuera, el problema de los hombres está dentro. El problema de los hombres es como anuncia todo el Antiguo Testamento. El pecado de Israel, el pecado de Judá está grabado en su corazón. Es fácil rendir un culto de labios, es fácil rendir una adoración externa, pero sin embargo el corazón está lejos de Dios. Y eso es lo que Dios anuncia en reiteradas ocasiones en el Antiguo Testamento. El versículo 27 al 30 vemos cómo Jesús enseña referente al adulterio, refiriéndose al séptimo mandamiento, hermanos, y cómo no debemos una vez más conformarnos a los aspectos externos, sino que tratar con los asuntos del corazón y ser severos, hermanos, ser severos con el pecado. Recuerden que en ese momento el Señor dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítalo de ti. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, quítalo de ti, porque es mejor que tengas un miembro menos antes que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Dando a entender, hermanos, una vez más, que los hombres somos superficiales y que normalmente nos apegamos a los aspectos externos, pero no tratamos con el verdadero problema del corazón. Los fariseos y los escribas podían ser fieles hasta la muerte, pero codiciaban a otras mujeres. Y el Señor dice, no se trata simplemente de lo de afuera. El Señor escudriña el corazón. Él escudriña nuestros pensamientos. Y en el versículo, hermanos, 31 al 32, Jesús habla referente al divorcio. Una vez más, hermanos, ellos estaban acostumbrados. Hay que hacer carta de divorcio, perfecto. Sabían muy bien cómo el trámite se hacía, pero sin embargo el Señor no necesitaba que ellos conocieran cómo se hacía el trámite para poder dar término a su matrimonio. Lo que Dios en realidad quería que ellos entendieran, hermanos míos, es que el matrimonio es algo divino. El matrimonio es algo honroso. El matrimonio es algo que Dios instituye, por lo tanto lo que Dios une no lo separe el hombre. Pero sin embargo ellos se conformaban. Hay que hacer carta, perfecto, demos carta. Era lo sencillo. ¿Estamos cumpliendo? El Señor dice no. El matrimonio no es un juego. El matrimonio es algo serio. Es algo muy serio. De hecho, llega a mencionarse en el Antiguo Testamento de que un hombre que daba de carta de divorcio a su mujer y después esa mujer estaba con otro hombre, el hombre no podía volver a tener a su mujer. Dios dándole a entender, el matrimonio no es un juego.
El matrimonio, hermanos, es algo serio. En el versículo 33 al versículo 37, Jesús enseña referente a los juramentos, que es el cuarto mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Y qué estaban haciendo los escribas y fariseos, hermanos? Para no poder comprometerse a tal grado de tomar el nombre del Señor y poder incumplir sus promesas y sus juramentos, ellos estaban jurando por el cielo, ellos estaban jurando por Jerusalén. Pero sin embargo, ¿qué dice la palabra? No jures por el cielo, porque es el trono de Dios. No jures por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Dando a entender, hermanos, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Para los discípulos de Cristo, un sí, hermanos, es un juramento. Un no es una promesa. Eso quiere decir, hermanos, que los creyentes no buscan excusas. No buscan ser superficiales para dar cumplimiento a sus promesas. Y ellos simplemente las estaban esquivando. No juramos por Dios, entonces podemos incumplir, pero eso no era el espíritu de la ley. Hermanos, del versículo 38 al 48, Jesús nos muestra el amor que debe caracterizarnos como hijos en amar a nuestros enemigos, en amar a los que nos maldicen, amar a los que nos ultrajan, amar a los que nos persiguen. Oh, hermanos, eso es extraordinario. Mateo 6, versículo 1 al 21. Cómo el Señor Jesús hace un llamado, hermanos, a una vida piadosa, a una vida sincera, una justicia práctica, hermanos, con motivaciones correctas. Porque lo que menciona ahí son las limosnas, es la caridad. Al mismo tiempo menciona las oraciones, el ayuno, pero sin embargo se enfatiza algo en particular: la hipocresía de los religiosos de aquel tiempo, porque eran caritativos, eran generosos, oraban, hermanos, ayunaban, pero sin embargo no lo hacían con las motivaciones correctas. Ellos no lo hacían para que Dios fuera honrado, ellos no lo hacían para que las personas se edificaran, ellos lo hacían en búsqueda de reconocimiento, en búsqueda de aplausos. Él decía, ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? El aplauso de las demás personas, el reconocimiento de las demás personas, hermanos. Versículo 22 al versículo 24. Pudimos ver cómo el Señor nos enseña que si nuestro ojo es bueno, hermanos, todo nuestro cuerpo está en luz. La importancia, hermanos, de que el creyente interprete la vida y todos los escenarios posibles desde la perspectiva de Dios y no influenciado por su pecado, no influenciado por Satanás, no viviendo, hermanos, para adquirir riquezas, sino viviendo para poder honrar y servir a Dios. Recordemos, hermanos, que querer ganar el mundo entero y sus riquezas es completamente opuesto a querer servir a Dios. No se puede amar a Dios y a las riquezas, porque amaremos a uno y menospreciaremos a otro. No es posible una lealtad compartida. No podemos ser leales a las riquezas y al mismo tiempo ser leales a Dios. Versículo 25 al 34. Una vez más, hermanos, ahora el Señor hace un llamado a alzar nuestra mirada al cielo y luego hacia la tierra. Miren las aves de los cielos, miren los lirios de la tierra, dando a entender cómo la providencia de Dios es a tal punto, hermanos, que las aves tienen su alimento, que los lirios del campo son vestidos aún mejor que Salomón. Y Él deja en evidencia, hermanos, que la ansiedad, el afán, la preocupación, los temores y los miedos por el día de mañana dejan evidencia que nuestra fe es deficiente. Porque Él hace una pregunta: ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Si Él alimenta a las aves, si Él viste a los lirios, ¿no tendrá más cuidado de sus hijos, hermanos? Por eso Él hace un llamado y dice que eso denota una fe deficiente, que está atemorizada, que está amedrentada, similar a lo que sucede cuando los discípulos están en la barca. ¿Recuerdan ese escenario? Están en la barca y se levanta una gran tempestad y el Señor dormía. Y ellos lo despiertan: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Y cuál es el reclamo que hace el Señor después de aquietar los vientos, de aquietar la mar? Hombres de poca fe, ¿por qué estáis amedrentados? Hermanos, el miedo, el temor, la ansiedad denota una deficiencia en nuestra fe. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de las aves, Él tiene cuidado de los lirios, mucho más tiene cuidado de nosotros.
Después vamos a Mateo 7, versículo 1 y 6, que es en el capítulo donde nosotros estamos. Y Él hace un llamado, hermanos, a no juzgar según las apariencias. Él hace un llamado, hermanos, a que no tengamos un alto concepto de nosotros mismos, sino que juzguemos con justo juicio y con la intención correcta. ¿Cuál es la intención correcta cuando nosotros juzgamos? De ayudar al hermano. Cuando vemos a alguien, hermanos, que está desviándose en el camino, que no se está conduciendo de manera correcta, no debemos aparecer como ultracríticos, sino que debemos ir con la intención de ayudar, de sacar al hermano del error, no olvidando, hermanos, que con el juicio que juzgamos, seremos juzgados. Y con la medida con la que medimos, seremos medidos. Y al mismo tiempo, un llamado, hermanos, a no perder nuestro juicio, a ejercer un juzgamiento criterioso, de no dar, hermanos míos, lo santo a los perros y de no dar las perlas a los cerdos, dando a entender que el creyente debe ejercer un discernimiento de cómo invertir su tiempo, de cómo invertir sus recursos, hermanos. Porque no podemos caminar a la aventura. Necesitamos ejercer el juicio que el Señor nos ha dado. Y es ahí, hermanos, donde llegamos al sermón anterior, que es de los versículos 7 al 11, donde nos encontramos con esta gran promesa, que el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Nos dimos cuenta, hermanos, cómo esta es una gran promesa para sus hijos. Como Dios, Él hace salir el sol sobre buenos y malos, llueve sobre justos e injustos, pero como Padre, Él está dispuesto a poder responder a la oración de su pueblo. Hermanos, algo que enfatizaba nuestro hermano Felipe, ¿de qué serviría nuestro arrepentimiento si Dios no está dispuesto a perdonar? ¿De qué servirían nuestras oraciones si Dios no está dispuesto a responder? Hermanos, el arrepentimiento en sí no es nada a menos que Dios esté dispuesto a perdonar. No somos salvos porque nos arrepentimos. No somos salvos porque creemos, porque el arrepentimiento y la fe en sí misma no son nada, sino el objeto de nuestro arrepentimiento, el objeto de nuestra fe. Nuestra fe sin Cristo es vacía. Nuestro arrepentimiento sin la disposición de perdonar de parte de Dios es inútil, hermanos. Es por eso que esta promesa es excelsa. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá, hermanos, dando a entender cómo, hermanos, la conciencia de necesidad que tenemos de Dios hará que la oración en los creyentes sea creciente, no decreciente, no ser oradores pasajeros, temporales, sino ser oradores intencionales, oradores perseverantes, hermanos. Eso es algo muy importante que nosotros debemos comprender. Y es aquí, hermanos, donde nosotros llegamos al versículo 12, que nos dice, así que, esto es importante, porque el así que demuestra, hermanos, que no es un versículo aislado, sino que es el resultado de lo que el Señor Jesús ya viene hablando anteriormente. Así que todo lo que quieran que hagan los hombres por ustedes, así también hagan por ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, así que puede decir en consecuencia de, debido a o debido a esto, hermanos. Y las palabras de nuestro Señor Jesús, como les decía, son el resultado de las enseñanzas que Él viene dando. Por eso, hermanos, no podemos hacer una enseñanza aislada de este versículo, como muchas personas hacen, dando a entender de alguna manera, hermanos, que este versículo significa: si yo hago buenas cosas por las personas, si yo hago bien a las demás personas, si yo soy caritativo con las demás personas, entonces me puedo ganar la salvación. Hermanos, muchas personas enseñan eso de este versículo. Pero ¿será que el Señor está derribando toda la enseñanza del Nuevo Testamento? ¿Será que el Señor se está contraponiendo a la enseñanza categórica de que la salvación es solo por gracia? ¿De que la salvación es solo por medio de la fe? ¿Que la salvación no es por obra para que ninguno se gloríe?
según el apóstol Pablo enseña en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9? Hermanos, la palabra es categórica. Nadie se salvará por las obras de la ley. Ningún hombre será justificado mediante el cumplimiento de las obras de la ley. Si bien las obras tienen su lugar en la salvación, las obras no son la causa de la salvación. Ya a medida que avancemos en el sermón, vamos a ver, hermanos, cuál es el lugar de las buenas obras y por qué son tan importantes las buenas obras, hermanos, el buen caminar en la vida del creyente. Y me gusta mucho, hermanos, lo que un día escuché mencionar al pastor Sugel Michelén, donde él comentaba, hermanos, de que muchas personas dicen de que el Sermón del Monte es un mapa que nos dirige y que nos muestra el camino para llegar al cielo, donde pareciera ser de que el Sermón del Monte es una serie de requisitos que debemos cumplir para poder ser ciudadanos del cielo. Sin embargo, hermanos, él decía que no, porque el Sermón del Monte, más que un mapa, que claramente no lo es, decía es un espejo, donde nosotros podemos vernos si lo que el Señor Jesús habla de las características de los ciudadanos del reino es una realidad en mi vida. No es un mapa para conseguir la salvación, es un espejo para ver si efectivamente soy o no soy un ciudadano del reino de los cielos. Y eso es muy importante que nosotros, hermanos, podamos considerarlo, porque este sermón nos permite ver la realidad de nuestra vida cristiana, hermanos. Nos permite ver si en realidad somos o no somos hijos de Dios, para que no tengamos consideraciones equivocadas, para que no tengamos apreciaciones incorrectas. Recordemos el mensaje de Juan el Bautista, cuando muchos se acercaban de los escribas y los fariseos. ¿Qué decía Juan? Que él les enseñó a huir de la ira venidera. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso da a entender, hermanos, que el fruto verdadero del arrepentimiento, el fruto verdadero de la fe, no se evidencia meramente de labios, como dice Juan en su primera carta. El que dice que me conoce es una cosa, pero si no guarda mis mandamientos, si no atesora mis mandamientos, si la palabra del Señor no es una delicia en su corazón, como decía el rey David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si no encuentra la palabra del Señor más dulce que la miel y la que destila del panal, eso dará evidencia de que en realidad no le conoce. Si alguno dice que me conoce y no guarda mis mandamientos, es mentiroso. Y la verdad no está en él. Entonces, lejos de ser un mapa, esto es un espejo para que podamos vernos y ver si en realidad nuestra vida calza con lo que el Señor muestra de los ciudadanos del reino de los cielos, hermanos míos. Y claramente Él dice, así que, hermanos, muchas personas, hermanos míos, podrán quizás debatir este tema, pero ¿cómo? Si el Señor enseña directamente de que si hacemos estas cosas, estamos haciendo su voluntad, hermanos. O inclusive muchas personas dirán, pero si yo no le hago nada a nadie, yo soy una buena persona, o díganme que nunca se han encontrado con eso. Yo cada vez que intento presentarle el Evangelio a alguien, ya sé que lo primero que me van a decir, yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo vivo mi vida tranquilo, vivo mi vida en paz. De hecho, estoy seguro que mis vecinos con suerte me conocen, porque no me involucro con nadie. Entonces, ¿cómo yo no le hago mal a nadie? No entiendo cómo yo puedo estar perdido en mis delitos y pecados, hermanos. Pero sin embargo, si ustedes se dan cuenta, aquí dice, así que todo lo que quiera que hagan los hombres, no lo que quiera que no hagan. Aquí no está hablando de ser pasivo, está hablando de ser activo, hermanos. Todo lo que quiera que hagan. En diversas versiones, hermanos, de la regla de oro, para que entendamos nosotros de que la regla de oro no es algo exclusivo que enseñó el Señor Jesús, sino que antes del Señor Jesús ya existían, hermanos, reglas de oro en los escritos rabínicos e inclusive en religiones paganas como la religión hindú, hermanos, ya existía la regla de oro, por lo cual podrían decir algunos que en realidad el Señor Jesús no enseñó nada nuevo.
que no es nada diferente a lo que enseñaron los rabinos o a lo que las religiones paganas podían enseñar. Pero sin embargo, hermanos, como les decía recién, Jesús hizo algo particular. Él aplicó la regla de oro como orden positiva, no como una orden negativa, hermanos. Inclusive en Israel habían dos escuelas y una escuela era de Gilel. Y la escuela de Gilel enseñaba la regla de oro de esta manera: lo que sea odioso para ti mismo, no lo hagas a los demás. Lo que sea odioso para ti mismo, no lo hagas para los demás. Si se dan cuenta, es una orden negativa: no lo hagas. Y la gente se puede respaldar: yo no hago mal, yo no estoy haciendo ningún daño. Y normalmente se mencionan pasivos, hermanos, pero el no hacer involucra egoísmo, involucra pasivismo. No tengo interacción. Por lo tanto, es muy sencillo simplemente decir: yo no le hago mal a nadie. El Señor no está diciendo que no debemos hacer mal. El Señor está diciendo: hagan bien, que es muy diferente a no hacer el mal. Porque hacer el bien significa ser activo. Es dejar el egoísmo y poner en práctica las buenas obras, que es muy diferente. Es muy distinto a lo que enseñaron los rabinos, a la regla de oro de las religiones paganas, e inclusive a lo que enseñaba la escuela de Gilel. Y como les decía, estoy seguro, hermanos, que ante esta enseñanza más de alguno alzará su voz y dirá: pero yo soy una buena persona. Una vez más, soy una buena persona, no le hago mal a nadie. ¿No es acaso eso lo que el Señor Jesús está enseñando, no hacerle mal a nadie? La respuesta es no, hermanos. No es eso lo que el Señor Jesús está enseñando. El Señor Jesús no está enseñando de que no hay que hacerle mal a nadie. Y estoy seguro que aparecerán otros que van a decir: yo tengo la doctrina correcta, tengo una comprensión clara de que la salvación no es por obras, tengo una comprensión clara de que la salvación solo es por gracia, solo es por medio de la fe, pero sin embargo, hermanos míos, aún así son pasivos. Aún así, hermanos, no ponen en práctica lo que el Señor dice. Ellos dirán: yo tengo la doctrina correcta, pero sin embargo esto no es por obras. Pero hermanos míos, cuando nosotros leemos Tito capítulo 2, versículo 10, nos damos cuenta, hermanos, que las buenas obras en la vida del creyente adornan la doctrina de Dios. Entonces, no hay inconsecuencia entre hablar de salvación por gracia y hablar una vida caracterizada por buenas obras. Entonces, tanto el que dice: yo no hago nada malo, no le hago mal a nadie, soy una buena persona, y el que asegura tener la doctrina correcta, pero sin embargo esa doctrina no repercute en la forma que vive, esa doctrina no se ve reflejada en su carácter, esa doctrina no se ve reflejada en su piedad, hermanos. No tiene sentido, porque la sana doctrina se ve reflejada en nuestro caminar. La sana doctrina se verá reflejada no solo en cómo pensamos, sino en cómo vivimos, cómo nos relacionamos, hermanos. Porque la doctrina del Señor tiene el poder de convertir el alma. ¿O acaso no es eso lo que dice el salmista? Que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. ¿Y acaso un alma convertida no vivirá de una manera diferente a antes de ser convertida? Eso es lo que la palabra enseña en innumerables veces. Y vemos, hermanos míos, cómo las buenas obras del creyente serán la evidencia, hermanos, de que su fe es genuina. Podemos hacer un alarde de que nuestra fe es real. Podemos hacer un alarde de que somos salvos y que somos hijos del Señor, pero Santiago capítulo 2, versículo 18 dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Él dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, hermanos míos, claramente el Señor Jesús no está hablando meramente de quedarnos pasivos en nuestro egoísmo, en nuestro egocentrismo, sino más bien ser activos, en no simplemente no hacer el mal, sino en hacer el bien.
En eso hay una enorme diferencia, hermanos. Porque entre no hacer el mal, me imagino sentado, inactivo en una silla, y haciendo el bien, me veo levantándome de esa silla y practicando la bondad de Dios que yo he recibido. Es muy diferente, no hagan el mal a hagan el bien. Es muy distinto. Y la iglesia no ha sido llamada a ser pasiva, no hagan el mal, ha sido llamada a hacer el bien. Ese es el llamado de la iglesia. ¿Y por qué la iglesia tiene que hacer el bien? Porque Dios le ha dado bien. Porque Dios le ha dado el mayor bien, hermanos, a su Hijo Jesucristo. No hay mayor bien que el Señor haya dado a su propio Hijo. Por eso nosotros encontramos, hermanos, de que en realidad Dios no nos salvó por obras. Él nos salvó por gracia. Él nos salvó por medio de la fe, hermanos. Pero sin embargo, Dios nos salvó para que anduviéramos en buenas obras. No por obras, pero para buenas obras. Es por gracia, pero una gracia que transforma. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 10 de Efesios 2, cuando él dice las buenas obras que él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hermanos, los creyentes no caminan, no hacen buenas obras según su criterio, porque su criterio está infectado por el pecado. Los creyentes buscan hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. Es que yo lo considero bueno, hermanos. El yo considero no aplica. El yo creo, el yo siento no aplica. Lo que el creyente debe anhelar es inquirir en la ley de Dios, es meditar en su palabra, porque lo único que trae estabilidad, hermanos, lo único que trae fruto en la vida del creyente es cuando hallamos deleite en su palabra. El hombre que deleita en su ley de día y de noche, dice el rey David en el Salmo 1, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. A su tiempo da su fruto y su hoja no cae, su hoja permanece verde y todo lo que hace prosperará, hermanos. ¿Y qué es lo que hace que ese árbol tenga esas cualidades? Es que está continuamente arraigado a la palabra. Y no interactúa solamente con su intelecto, sino que es una palabra que se sumerge en el interior y que satisface todas las necesidades del árbol. Es como cuando el Señor Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Los pámpanos no llevan fruto por sí mismos. Los pámpanos llevan frutos porque están apegados en la vid, hermanos. Y lejos de la vid no hay frutos. Y el pámpano no necesita nada fuera de la vid. Todo lo que necesita está en la vid, hermanos. Y al mismo tiempo podemos ver cómo con claridad el apóstol Pablo expresa en Tito 2:14, diciendo que nuestro Señor se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, escuche esto, celoso de buenas obras. Él nos redimió y nos purificó como un pueblo para Él. Un pueblo que sea celoso, hermanos, de buenas obras. No solamente un pueblo que no quiera hacerle mal a nadie. Hermanos, la iglesia no debe ser una iglesia pasiva que no sea conocida por nadie. ¿De qué sirve que nuestros vecinos no nos conozcan? ¿De qué sirve que nadie nos conozca? Y que puedan alguna vez, usted conoce a esa persona, sí, lo he visto, pero en realidad no nos conocen tanto porque somos personas pasivas. Sí, es verdad, él nunca le hace mal a nadie, pero nunca le hace bien a nadie. Hermanos, el llamado no es a ser simplemente pasivos y no hacerle mal a nadie. Y podemos ver nosotros, hermanos, cómo toda esta enseñanza está directamente relacionada con los versículos 7 al 11. ¿Qué dice el versículo 7 al 11? El que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Nosotros dijimos ese día que solamente aquel que es consciente de su necesidad pide. El que no tiene necesidad no pide. El que necesita pide. Como hijos tenemos necesidad de Dios y solo Dios como Padre, no Dios como Creador, Dios como Padre puede suplir nuestras necesidades, hermanos. Y el gozo que nosotros experimentamos al ver la disposición que Dios tiene de poder suplir nuestras necesidades, el gozo de saber de que Dios, que es bueno, solo dará buenas cosas a sus hijos. Si ustedes siendo malos
dan buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Eso significa cuánto más Dios, que es bueno, solo dará buenas cosas a quienes se lo pidan. Entonces, hermanos, el contexto inmediato es que somos conscientes de esto. Somos conscientes de nuestra necesidad. Somos conscientes de nuestra dependencia de Dios. Somos conscientes de que solo de Dios, hermanos, viene lo que nosotros necesitamos. Y cuando recibimos lo que necesitamos, somos conscientes de algo también que es muy importante en todo este sermón. Cuando recibimos de Dios, somos conscientes de que recibimos todo como un regalo. No merecíamos nada, no merecemos nada y nunca mereceremos nada. Todo lo recibimos por gracia. Todo es un regalo, hermanos. Por lo tanto, el que ora no se puede jactar en que ora, porque sabe que su oración no sería respondida si Dios no quisiera responderla. Por lo tanto, todo lo que recibimos es acto de gracia, es acto de bondad, es un regalo, hermanos míos. Y cuando llegamos nosotros al versículo 1, al versículo 6 de Mateo 7, y nos damos cuenta, hermanos, de que Dios, el gran juez y legislador, hermanos, Él no nos condenó, escuche bien, Él no nos condenó como en realidad nosotros merecíamos. Que lo que nos hacía ver la ley de Dios, hermanos, es que somos merecedores de castigo. Somos merecedores del justo juicio de Dios. Pero la pregunta es, hermanos, ¿recibimos lo que merecíamos? ¿Recibimos el castigo que merecíamos? ¿Qué fue lo que recibimos en vez de castigo? Recibimos gracia, recibimos perdón. Fuimos reconciliados mediante la muerte de su Hijo Jesucristo. Nuestras iniquidades fueron todas perdonadas, hermanos. Entonces el gran llamado de este mensaje es a ser conscientes de toda la bondad, de toda la benignidad, de todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros sin merecerlos, hermanos. Hermanos míos, Dios no es un Dios pasivo que solamente no nos ha hecho mal. Él es un Dios activo que nos ha hecho bien. Él es un Dios activo que nos ha dado una dádiva extraordinaria, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, siendo conscientes, hermanos, de nuestra maldad, siendo conscientes de la necesidad de continua gracia que tenemos, siendo conscientes del perdón que necesitamos, ahora nosotros entendemos, hermanos, qué es lo que debemos pedir, qué es lo que debemos buscar y por qué debemos llamar. Necesitamos la gracia continuamente para vivir a la luz del Sermón del Monte. ¿O es acaso, hermanos, que no vemos nuestras carencias al ver cuáles son las características de los ciudadanos del reino? ¿O es acaso que creemos que cumplimos todas esas cosas y podemos estar tranquilos, hermanos? Claramente podemos ver, hermanos míos, de que el Sermón del Monte denota, hermanos, una vida que no es posible vivir humanamente. El Sermón del Monte deja en evidencia que ningún pecador puede ni quiere vivir a la altura de este llamado, que solamente aquel cuyo corazón ha sido transformado puede vivir esta vida. Solamente aquel, hermanos, que la palabra lo trajo a la vida puede vivir de esta manera, hermanos míos. Y vemos nosotros de que no solamente el contexto inmediato, sino que todo el Sermón del Monte, hermanos, es sin duda alguna un llamado a considerar el gran amor de Dios, la gran bondad de Dios para con nosotros, para que cuando actuemos, para que cuando hablemos, hermanos, no perdamos de vista lo que nosotros hemos recibido, porque normalmente somos oidores olvidadizos. Hablamos, cantamos de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de la bondad de Dios, de la benignidad de Dios, de la paciencia de Dios, pero nosotros no actuamos en consecuencia de lo que nosotros hemos recibido. Si hemos recibido perdón, deberíamos dar perdón. Si hemos recibido misericordia, deberíamos conducirnos como misericordiosos. Si hemos recibido bondad, deberíamos ser bondadosos. Mire lo que dice Mateo, capítulo 5, que ya son cosas que hemos visto. Versículo 39 hasta el 48. Pero yo os digo,
no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, hermanos, ve con él 2. Haz más de lo que te pidan. Pero ¿cómo si me están forzando? Pero ¿cómo si me están dañando? Hermanos, nosotros ofendimos a Dios durante toda nuestra vida. Nosotros, hermanos, le dimos la espalda a Dios, como decía nuestro hermano, durante toda nuestra vida. Pero sin embargo, Dios en la persona de su Hijo estuvo dispuesto a llevar nuestras cargas. Estuvo dispuesto a llevar nuestra maldad, nuestra iniquidad, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Y qué dice el Señor? El que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Y Él nos dice a nosotros, al que te pide, dale. ¿Acaso no es el carácter de Dios que debe ser reflejado en nosotros, hermanos? ¿Acaso no deberíamos como hijos amados reflejar el carácter amoroso y compasivo de nuestro Dios? Versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Una vez más, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, aquí el texto fácilmente podría decir, ignoren a sus enemigos. No digan nada contra los que os maldicen. Quédense pasivos contra los que os aborrecen. Y simplemente, hermanos, no los tomen en cuenta cuando le hagan daño. Sería sencillo, más sencillo, pero el Señor no dice eso. El Señor dice, amén. Acción. Y no está diciendo tengan sentimientos amorosos. No está diciendo eso. Está diciendo tengan buena actitud, aún con sus enemigos. Y mire lo que va a decir después. Amen a vuestros enemigos. Bendigan a los que os maldicen. Oh, que está hablando cosas que son imposibles. Sí, hermanos, son imposibles. En nuestra humanidad caída, corrompida, pecaminosa, es imposible. Pero este mensaje es para los que han nacido de nuevo. Este mensaje es para los que el Señor ha cambiado su corazón. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que os ultrajan y os persiguen. Y el versículo 45 es extraordinario. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dios está pidiéndonos algo que Él no ha hecho con nosotros. Dios nos está demandando bien que nosotros no hemos experimentado en nuestra propia vida, hermanos. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los publicanos? Y si ustedes saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y mire el llamado, hermanos, el imperativo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuál es el contexto? El amor, el hacer bien. Sean perfectos en amor, sean perfectos en hacer el bien, no importando que nosotros recibamos mal, porque nosotros cuando éramos enemigos recibimos el bien del Señor. Hermanos, qué tremendo lo que el Señor Jesús nos está hablando en este sermón del monte, hermanos. Pero alguien dirá, yo puedo quedarme pasivo, yo puedo no hacerle mal a la persona que me hace daño, que me persigue, que me ultraja, pero hacerle bien. No sé si está entendiendo, hermanos. Alguien me hizo daño, perfecto. No voy a hacer nada contra él. No voy a poner una demanda, no lo voy a injuriar, no lo voy a publicar por redes sociales, que es lo que hacen todas las personas ahora. No. Bien, no voy a hacer nada de eso, pero hacerle bien, amarlo, bendecirlo, orar por él. Hermanos, eso escapa de la realidad del corazón del hombre. Pero ese es el llamado que el Señor hace a sus hijos, que manifiesten el carácter de su Padre.
Hermanos, y la respuesta es que en realidad eso es imposible. Para nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza corrupta, corrompida. Pero esta es la enseñanza una vez más. ¿Para quién? ¿Para el mundo entero? Esta es la enseñanza que el Señor da a las multitudes para que sepan lo que deben hacer para ganarse el reino de los cielos. No, hermanos. Esta es la enseñanza para sus discípulos. Esta es la enseñanza para sus hijos. Y una vez más quiero mencionarle esto. Esto es para quienes han sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Aquellos que han sido nacidos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Esto es para aquellos, hermanos, que no han sido rescatados con cosas corruptibles como el oro y con la plata. Escuche bien, esto es para aquellos que han sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, como dice también su primera carta en el versículo 18. Esto es para aquellos que han nacido del agua y del Espíritu, según Juan capítulo 3, versículo 5. Esto es para aquellos que han sido lavados con agua limpia. Esto es para aquellos que tienen un nuevo corazón. Esto es para aquellos que tienen al Espíritu Santo morando dentro de ellos, según Ezequiel 36, 25 al 27, hermanos. Porque solamente ellos, solo ellos podrán amar a sus enemigos. Solo ellos. Romanos capítulo 12, versículo 20, que es una cita que el apóstol Pablo hace de Proverbios 25, 21 al 22. No es que lo que usted está pidiendo es algo que escapa de lo que podemos hacer. La palabra del Señor nos dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Harás que se avergüence por el bien que tú le haces. Hermanos, el llamado del versículo 12 no es a no hacer el mal, es hacer el bien. Es a dar evidencias de que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Ese es el llamado, hermanos. Y eso nos hace ver que una buena y correcta relación con Dios resultará en una buena relación con los demás. Muchas personas pueden decir: yo conozco las Escrituras, yo tengo una buena relación con Dios. Hermanos, una buena relación con Dios solamente será evidente cuando tengamos una buena relación con los demás. Cuando nuestra comunión vertical con Dios, que nadie conoce porque es personal, ¿cómo podremos saber si en realidad estamos bien con Dios? Cuando nos relacionamos de manera correcta, cuando nos relacionamos siendo conscientes de todo el bien que hemos recibido de parte de Dios, cuando somos conscientes de cuánto Dios nos ha perdonado. Hermanos, cuando somos conscientes de cuánto perdón hemos recibido, no nos atreveremos a juzgar según las apariencias, no nos atreveremos a levantar un falso testimonio, no nos atreveremos a mentir en contra de un hermano, porque hemos recibido tanto perdón que seríamos miserables en poder condenar y juzgar, hermanos, sin la intención de ayudar a nuestros hermanos. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 10, él dice que en cuanto tengamos ocasión, hagamos bien a todos los hombres. Mayormente, hermanos, no únicamente, mayormente a los de la familia de la fe. Eso es lo que el apóstol enseña. Y mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, se da cuenta que podemos decir cuántas cosas con nuestros labios. Es muy simple: yo amo a Dios. Pero ¿qué dice el Señor Jesús en Juan 14? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando un hombre, una mujer ama a Dios, hermanos, amará también a su prójimo, amará a sus hermanos. Juan 4:20, si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. ¿Quién dice eso, hermanos? El apóstol del amor. Si alguno dice, eso quiere decir que esto no consiste, valga la redundancia, en decir. Decir es muy simple.
Decir es muy fácil. Este pueblo de labios me honra. Honra de labios es sencilla, pero su corazón está lejos de mí. El verdadero cristiano no trata con los asuntos externos. Él no quiere vivir de apariencias. Él no quiere vivir para el reconocimiento de las personas. El cristiano no tiene en alta estima su reputación. El cristiano tiene en alta estima la gloria de Dios. El cristiano quiere que Dios sea honrado. El cristiano quiere que los pecadores vengan al arrepentimiento, porque cuando un pecador se arrepiente hay gozo en los cielos. Y como hijos del Señor, ¿no nos agrada que haya gozo en nuestro Padre cuando un pecador se arrepiente? ¿Y cómo podemos hacer que un pecador se arrepiente si nuestras buenas obras no glorifican a nuestro Padre que está en los cielos? Entonces las buenas obras sí tienen un lugar muy preciado en la salvación. Las buenas obras son la evidencia de que la gracia salvadora es una realidad en nuestra vida. La gracia es la causa, las obras la consecuencia. No somos salvos por el cumplimiento de la ley, pero hoy día miramos la ley con otros ojos. Hoy miramos la ley y decimos, cuán deliciosa es tu ley. Hoy entendemos que sus mandamientos no son gravosos, hermanos. ¿Por qué no son gravosos? Porque ya no nos acercamos mediante el cumplimiento de los mandamientos, porque ya tenemos a alguien que nos representó. Cristo cumplió perfectamente las demandas de la ley en nuestro lugar. Y hoy tenemos paz por medio de Jesucristo, justificados pues por la fe. Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. El mundo puede estar en conflicto, el creyente tiene paz. Pero es que el vecino es complicado, el creyente tiene paz en su corazón, en su vida. ¿Por qué tiene paz? Porque él no está preocupado por el mañana, porque si su padre alimenta las aves y viste a los lirios, ¿cuánto más cuidado tendrá de mí? Si tiene todos mis cabellos contados, hermanos, si él llama a las estrellas por su nombre, ¿acaso no tendrá cuidado de nosotros? Hermanos, cuando nosotros nos atemorizamos y cuando nosotros no actuamos en consecuencia al bien que hemos recibido, no estamos mostrando el carácter de nuestro Padre. No estamos reflejando la gracia de Cristo en nuestras propias vidas, hermanos. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos, como creyentes, tener en alta estima esta enseñanza y darnos a entender, hermanos, que el verdadero creyente producirá verdaderas obras. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Se acuerdan de Zaqueo? Sí, el Señor dijo, es necesario que vaya a tu casa, que pose en tu casa, porque la salvación ha venido a tu casa, ¿cierto? Eso es lo que el Señor Jesús dice. Nosotros vemos que cuando Jesús conversa con Zaqueo, Zaqueo responde inmediatamente, dice que si alguien ha defraudado, le va a devolver, ¿cuántas veces más, hermanos? Cuadruplicado, ¿cierto? Entonces claramente vemos que cuando la gracia obra, se manifiesta en buenas obras. Las buenas obras nunca son la causa de la gracia, pero la gracia siempre produce buenas obras. Zaqueo no merecía que Cristo posara en su casa, pero Cristo posó y automáticamente él ahora no solamente dijo, no robaré, y eso es extraordinario. Él no fue pasivo, él no aplicó la regla de oro según los rabinos, él no aplicó la regla de oro según las religiones paganas. Nunca más defraudaré a nadie, nunca más le haré mal a nadie. Si a alguien he defraudado, le daré cuadruplicado. Si a alguien le he hecho mal, él le va a recompensar. Eso es lo que hace la gracia, que nosotros hagamos bien, que seamos activos y no solamente que no hagamos mal. No hacer mal lo puede hacer aún un incrédulo, pero hacer el bien, hermanos, con la mirada en que Dios sea honrado, solo un hijo de Dios, que ha experimentado la gracia plena en su corazón, hermanos. Entonces, si nosotros no queremos ser juzgados, hermanos, injustamente, porque es importante dar algunos ejemplos, algunas aplicaciones, en qué nosotros podemos hacer bien. De hecho, yo creo que algunos se preguntará, ¿y en qué puedo hacer bien, hermanos? Si usted no quiere ser juzgado injustamente, no lo haga usted tampoco, sino que juzgue con justo juicio, hermanos. Si no nos gusta que nos engañen, no engañemos nosotros. Si no nos gusta que nos mientan, no mintamos nosotros. Si no nos gusta conversar con alguien que siempre habla de sí mismo y no presta atención a lo que hablamos nosotros, entonces no lo hagamos nosotros, hermanos. Si no nos gusta, hermanos míos, que nos hagan daño, no hagamos daño. Si no nos gusta que murmuren de nosotros, no murmuremos de nosotros. No hagamos nosotros lo que no queramos que a nosotros nos hagan.
seamos activos en hacer el bien, como dice Tito, versículo 3, capítulo 3, versículo 14, que estemos ocupados en hacer el bien, ocupados en hacer las buenas obras que Dios preparó para nosotros, hermanos. Y no solamente esta es la enseñanza en el contexto del Sermón del Monte, sino que es la enseñanza de todo el Nuevo Testamento también. Gálatas 6:9, y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No nos cansemos de hacer ¿qué? El bien. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Esa luz se refiere a nuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermanos, solamente haciendo bien, no siendo pasivos, no haciendo mal, haciendo bien, haremos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermanos amados, el Antiguo Testamento, la ley del Señor nunca careció de amor, nunca careció de gracia, nunca careció de misericordia, sino que los hombres malinterpretaron y torcieron a su conveniencia la ley de Dios. Porque Levítico 19:18, un libro de la ley, dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Desde el Antiguo Testamento hasta ahora, Dios siempre ha hecho un llamado a amar como Él nos ama, a hacer bien como Él nos hizo bien, a no perder de vista que en otro tiempo fuimos sus enemigos, pero fuimos reconciliados solo por la sangre de Jesucristo. Gálatas capítulo 5, versículo 14, confirmando las últimas palabras del versículo 12, porque esto es la ley y los profetas, dice el Señor Jesús. Gálatas 5, 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13, 10, el amor no hace mal al prójimo, no hace mal. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hermanos, qué maravilloso es cómo el Señor Jesús invierte esta regla de oro de una ordenanza negativa a no hacer mal, la revierte a una ordenanza positiva de hacer el bien. Hermanos, y el mayor bien que nosotros hemos recibido es a Cristo. El mayor bien que hemos recibido es el perdón de todos nuestros pecados. ¿Cuántos pecados nos perdonó el Señor? ¿Pocos? ¿Hartos? ¿Muchos? Hermanos, todos. Todos han sido perdonados. Por lo tanto, hermanos míos, este es un llamado a que nosotros nunca caminemos con orgullo espiritual, que nosotros nunca caminemos con jactancia espiritual, porque no tenemos nada que no hayamos recibido. Él dice, el apóstol Pablo en Romanos, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Y sin embargo, entonces, ¿en qué debe resultar en esto? Como termina el apóstol Pablo diciendo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, el resultado es simple. Entonces, a Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos. Y bien lo expresó también el rey David, hermanos. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea gloria. Al nombre del Señor solamente sea gloria. Por eso, hermanos, activos en hacer el bien como hijos amados, para que quede en evidencia que Dios no solamente es nuestro creador, sino que Dios es nuestro Padre. Porque si nosotros amamos como Él ama, si somos benignos como Él es benigno, y si hacemos a los hombres lo que queremos que los hombres hagan con nosotros, estaremos reflejando el carácter de nuestro Padre Celestial, que Él es bueno para con todos. Amén. Pongámonos en pie para orar, hermanos. Dios eterno, gracias te damos, Dios mío, en esta mañana, ya mediodía, Señor, porque en tu amor nos has permitido ser expuestos a tu palabra. Y tu palabra es lámpara a nuestros pies. Tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Señor, permítenos que en este día no salgamos, Señor, de este lugar de la misma forma en cómo hemos llegado. Que tu palabra de esta regla de oro, un llamado a hacer el bien, Señor, así como tú nos has dado bien,
así como usted ha sido bueno con nosotros, que nosotros seamos buenos para con todos los hombres, Señor, porque un día fuimos tus enemigos, un día estuvimos enemistados contigo, pero nos has reconciliado por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nuestros pecados, Él cargó nuestras iniquidades, Él pereció por nuestras transgresiones. Ayúdanos a tener en alta estima y nunca olvidar, Señor, que solo tu gracia nos ha salvado, que solo tu gracia nos ha sostenido y que solo por gracia terminaremos contigo en la eternidad. Ninguno será capaz de alzar su rostro en el cielo, porque solo el Cordero es digno, solo Cristo es digno, y que eso comencemos a entenderlo desde esta vida, en esta tierra, y que nunca haya en nosotros ningún tipo de jactancia, que las buenas obras que podamos producir sean el resultado de la obra gloriosa que tu Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida, porque nuestro corazón de piedra fue cambiado por uno de carne. Ahora tenemos tu Espíritu morando en nosotros. Ayúdanos, Señor, para ser ese pueblo celoso de buenas obras, que hace el bien a todos, como nuestro Padre nos ha hecho bien. Oh Señor, a usted sea gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén.